Comercio, yo soy Juliana, soy la Community Manager de la Fundación Carolina, como contaba Rubén, pero he venido a hablar un poco más a título personal, más como qué es la revolución de las redes sociales que vivimos ahora mismo y también digamos, el papel que tiene la cultura y eso qué impacto está teniendo en la actividad que hacemos tanto offline como online. Yo creo que vivimos un momento, ¿en qué punto estamos de la revolución de las redes sociales? Yo creo que se habla mucho de si son una moda, si son una cosa pasajera, una burbuja o si es algo que ha llegado para quedarse. Yo creo que hay cifras que hablan por sí solas. He querido poner un vídeo, pero para no comer mucho el tiempo, yo creo que son cifras que manejamos todos y por recordarlas así brevemente. Facebook va a cumplir el mes que viene, va a alcanzar el mes que viene cerca de 700 millones de usuarios activos. El año pasado sería el cuarto país más grande del mundo si fuera un país, este año sería el tercer país más grande del mundo. La radio, para alcanzar ese número de 700 millones, han pasado 40 años. Facebook lo ha conseguido en 4 años. Twitter, se generan 50 millones de tweets al día. Entonces, hay un montón de cifras que digamos que nos hacen pensar que esto, aunque quieran seguirlo pintando como una moda o como una burbuja que va a estallar, creo que es algo que tiene difícil marcha atrás. Esos 700 millones de usuarios que hoy están en Facebook difícilmente van a renunciar a sus perfiles, sobre todo porque los ata a ellos una cosa que es difícil de deshacer, y es que tienes toda tu información personal ahí. Y entonces difícilmente abandonarás ese perfil porque nunca se sabe qué va a pasar con esa información que has colgado. A partir de ahí, ¿qué pasa? Esas redes sociales empiezan a tener un impacto muy importante en la información. A mí este es un tema que me interesa particularmente porque soy periodista, he tenido blogs, he interactuado con el periodismo desde distintos, digamos, aspectos, desde el periodismo tradicional hasta el freelance, el periodismo bloguero, ese tipo de cosas, y me interesa mucho cómo impacta eso en la información. ¿Qué ha pasado? Esto ha generado nuevos lenguajes. Todos vemos ahora que el Twitter es el primero, digamos, en dar las noticias, y los periódicos tienen que esperar un día entero para publicar ese reportaje que nosotros ya hemos leído cientos de veces, digamos, en los Twitters, en las redes sociales. Esto genera no solo nuevos lenguajes, sino nuevos espacios. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, y vamos evolucionando, si os fijáis, hacia mucha menos información. La curva va hacia abajo, es decir, teníamos antes el medio tradicional, luego hemos pasado a los blogs, que eran, digamos, una extensión muy parecida a un artículo de prensa, y ahora tenemos pues el Twitter, que va a los 140 caracteres, aunque bien, no es una información de 140 caracteres porque por lo general es un llamado a una información que está ampliada. Tendemos, digamos, cada vez a informaciones mucho más concretas. El Tumblr también, que es como ese espacio intermedio entre el blog y el Twitter, ¿no? ¿Qué pasa esto? Hemos pasado de ser consumidores de información a lo que es una palabra que no me gusta mucho, pero que, en fin, que la sociología la ha acuñado y se llama los proconsumidores, porque somos consumidores, pero a la vez productores de un feedback que influye mucho en lo que esos medios, tanto tradicionales como nuevos medios, que ya se tendrían que dejar de llamar nuevos medios porque ya no son tan nuevos, están, digamos, dándonos todos los días. También, ¿qué pasa? Se generan nuevas palabras, acuñamos nuevos lenguajes, anglicismos, por ejemplo, la palabra tuitear, que la usamos con toda naturalidad, postear, wifi, son un montón de palabras que también van permeando nuestro lenguaje y que son todas cosas en las que nos tendríamos que, digamos, detener a pensar. No es algo por lo que tengamos que pasar de largo, sino que es algo que nos influye en el día a día. ¿Por qué? Porque eso influye en la calidad de la información que recibimos. Un ejemplo muy concreto. Un Twitter hoy se convierte en noticia, para bien o para mal. Por ejemplo, Pérez Reverte, el tuit que mandó en su día sobre Moratinos, ¿no? Entonces, ¿es eso noticia o no es noticia? Ha tenido titulares en todos los grandes periódicos, en un lenguaje que es más, como se discutió siempre en su día, si era el lenguaje del bar o era el lenguaje del periódico, y eso repercute en la calidad de la información y en cómo estamos informados. Cada vez hay menos información, se prima lo visual, se priman las infografías, están cambiando rápidamente los formatos. Yo no vengo a hacer un juicio, simplemente estoy haciendo un pequeño resumen de lo que pasa. Eso por el lado de los medios tradicionales. Ahora,
Quisiera pasar también rápidamente, aquí ya dar el salto, al tema, digamos, cultural y concretamente literario, para hacer también un pequeño repaso. El cuento de Monterroso. ¿Conocéis el cuento de Monterroso, no? Del dinosaurio. Para quien no lo conoce, lo cuento rápidamente. Es un cuento, no lo cito textual, es más o menos así. Dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Eso cabe perfectamente en los 140 caracteres del Twitter, pero yo estoy segura que Monterroso no lo hubiera puesto en Twitter. ¿Por qué? Porque yo creo, y aquí sí una apreciación personal, todas estas nuevas dinámicas son comunicación, pero no son narración, no hay espacio para la reflexión. Si yo sigo 400 personas en mi timeline del Twitter, veo el dinosaurio de Monterroso y pasará, rápidamente desaparecerá. Y no tendré ni un minuto para pensar en, sí, el dinosaurio, y ya está, habrá pasado, a lo mejor lo habré retuiteado y ya se me habrá olvidado para siempre. Entonces estos son medios que priman muchísimo más la comunicación, que está muy bien, pero yo creo que no es ese el camino, digamos, de la literatura ni de la reflexión profunda. ¿Por qué? Aquí varios ejemplos. Escritores muy conocidos, Pérez Reverte, Chuck Palahniuk, Anne Rice, escritores norteamericanos, muchos de ellos tienen hoy cuentas de Twitter, pero ¿qué hacen? Ninguno de ellos está haciendo creación a través de sus cuentas. Está contando que le gusta la tarta de chocolate o que está de paseo por Cádiz, pero ninguno está haciendo creación. Entonces, a mí me gustaría mucho, digamos, decir que en mi opinión muy personal, ese no es el espacio. ¿Por qué? Y aquí el ejemplo contrario, hay muchos novatos que sí que se dan a todo este tipo de, digamos, experimentos. Por contar algunos, desde los más básicos, que se cree que hacen haikus porque escriben versos de 5, 7, 5 líneas, entonces ya de 5, 7 ya está, ya han hecho un haiku estupendo, o experimentos como compartir una novela línea a línea, que se hizo el año pasado, de compartir Rayuela, de 140 caracteres en 140 caracteres. A ver si alguien va a conseguir leer eso. Jamás. Nunca, no es el espacio. Entonces, o también pues experimentos como la novela colaborativa del Twitter, o que luego se distribuye como PDF, otro que se llamó Relatweet. Hay muchos experimentos vagando por ahí por internet, y el más reciente, que me he enterado ayer, es una cosa que es un reality show literario. Creo que esas dos palabras no caben en la misma frase, pero reality show. ¿Qué pasa? Se van a prestar 5 escritores, jóvenes, viejos, de todos los estilos, hacer una maratón de sentados en streaming escribiendo. Y entonces a través de webcam tú te conectas, tú lo miras y lo vas a ver escribir. ¿Cómo es el proceso de un escritor en su mesa? A ver si después el que vea esa maratón va a salir a comprar el libro del escritor. Difícilmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que la labor de los gestores culturales, de los quienes estamos dedicados a la divulgación de la cultura, tenemos que empezarnos a bajar del discurso de multiplicadores. Yo creo que vamos a empezar, y este es un concepto mío que quisiera proponer, es empezar a restar. Hay mucha morralla. Y yo creo que nuestra labor es empezar a ser canalizadores de lo bueno que haya, porque hay mucha gente que nos sigue porque te siguen porque, digamos, creen en un criterio que tú tienes, y empezar a respetar mucho a esos seguidores. Mucho las cosas que comparten, respetar mucho, tener un criterio muy preciso, que prime el contenido más que el número de seguidores, más que el impacto que pueda tener eso. Se ve todos estos días a un montón de gente hablándole a Pedro J. Ramírez a ver si lo retuitea, o sea, cosas de ese estilo. Yo creo que hay que empezar a restar. O sea, más que multiplicar, que siempre hemos sido, esa siempre ha sido la consigna, creo que hay que empezar a restar. Vargas Llosa escribió hace poco un artículo muy interesante en el que defendía que la pantalla no soporta la densidad, por muchas razones, desde el brillo de la pantalla hasta la capacidad de concentración, hasta todo. No soporta el pensamiento complejo, la pantalla. Y el informe PISA de este año viene a ratificar eso que dice Vargas Llosa. Viene a decir que las habilidades de comprensión lectora digital están todavía muy verdes. No somos capaces de pasar del tercer link. El link se rompe en la segunda vez que vas. Ahí se rompe la cadena. O sea que tenemos muy pocas habilidades,
O sea que sí están muy bien las nuevas tecnologías, sí están muy bien los nuevos medios, pero hay que empezar a darles el lugar que les corresponde. No creo yo que sea el de la creación artística o de la creación literaria o de ese terreno. Y para terminar, una nueva experiencia de la que me enteré hace poco, y es que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha decidido que guardará todos los tweets que se emiten al día, los 55 millones de tweets, los va a guardar porque dice que forman parte de la historia y que cuentan la vida de la gente segundo a segundo. ¿Esto a mí qué me lleva y qué me recuerda? Me recuerda esa idea de Borges de que decía que para comprender el mundo era una gran biblioteca y que había que sumergirse en esa gran biblioteca para comprender el mundo. A mí me da mucho miedo que esa biblioteca sea de tweets.